Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes, días. Pues como ya lo prometido es deuda, estamos continuando con la lectura del libro del Hombre de las Tempestades, Pedro Infante, hecho por Editorial La Prensa. Y el capítulo 6, que también está muy interesante, le voy a dar lectura, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos y por uno que otro consejo también por ahí. Lo que pasa es que a veces también ya mi vista un poco como que ya me falla. Los años no pasan en balde. Así es que vamos a leer el capítulo donde hablan de lo siguiente. Dice, Dios mío, es la entrada. Mira, aquí está la entrada. Dios mío. Dios mío, ¿por qué inventaron las golondrinas? Es la melodía del adiós, dice Dalía Íñiguez. Han pasado 35 años y todavía siento escalofrío al recordar el sepelio de Pedro. Nunca había escuchado unas golondrinas tan tristes, pero el momento dramático fue cuando los motociclistas pasaron lista y citaron los nombres de algunos de los miembros de ese cuerpo, y al mencionar el de Pedro Infante, todos dijeron presente. Era algo que llegaba al alma. Los hombres de siempre se niegan a llorar, lo hicieron. Sonaban las sirenas de los motociclistas mientras el gentío estaba ahí, consternado junto a su ídolo. Dalía Íñiguez, prestigiada declamadora cubana y actriz de la época de oro del cine mexicano, vive en México, secuestrada por el afecto y cariño del público. La artista es admiradora de Pedro Infante por considerarlo un actor, hombre sincero y chamaco grande, siempre juguetón. La señora Íñiguez nos recibió en su departamento ubicado en Río Miscuac, amueblado con espléndido gusto, alfombra blanca, flores y retratos que recuerdan momentos importantes de su existencia, entre ellos el de su hijo ya fallecido. Doña Dalia se emociona al recordar a Pedro, para quien la vida fue un regalo, pues todo le valía. Doña Dalia, cuéntanos sobre Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Usted que vivió muchos momentos junto a ellos, ¿qué sabe de esa relación? ¿Estuvieron enamorados? Yo sabía de los sentimientos de Pedro y Blanca Estela. Cuando ella murió en el percance de avión, él quedó destrozado. Todos recuerdan que en el teatro, cuando las personas del público le pedían amorcito corazón, él complacía a los que le aplaudían y mimaban, pero a los primeros compases de la melodía siempre decía, perdónenme, no puedo seguir. Entonces el público desataba una ovación mientras él se retiraba unos momentos para recuperarse. Hubo una relación espiritual. Pedro sentía un gran amor por Blanca Estela Pavón. No se consumó. Sería faltar a la memoria de la Florecita como persona y como actriz. Lo que sí garantizo es que fue un amor dulce, no de hombre a mujer, ya que no imperó nada carnal, sino una identificación muy grande entre los dos. La muerte de ella fue algo muy triste, una mala jugada del destino. Recuerdo que estábamos en provincia representando Prohibido suicidarse en primavera. En esa obra yo interpretaba el papel de una cantante exótica llamada Cara Cayó. En una ocasión tuve que regresar a la Ciudad de México para estar en un programa de televisión. Blanca Estela me sustituyó, como todos los detalles de mi actuación, y era para atacarse de risa ver la forma en que me imitaba. Blanca Estela nunca tuvo el tipo de estrella, sino más bien de una muchacha de clase media, provinciana, con irradiaciones de pureza, inocencia y espiritualidad. Tengo muy presente su muerte, debido a las especiales circunstancias. El 24 de septiembre se celebra la Señora de las Mercedes y recuerdo que a la 1 de la mañana me hablaron de larga distancia para cantarme las mañanitas Blanca Estela y Carmen Montejo. El 26 se efectuaba un sorteo de la Lotería Nacional. Blanca debía cantar y yo recitar, pero ella no tenía boleto para viajar a la Ciudad de México. En el aeropuerto la vieron tan angustiada que un señor le cedió su lugar para que cumpliera su compromiso. Cuando supe la noticia del avionazo, quedé atónita.
El accidente sacudió a todo México. Les repito, Pedro quedó deshecho, pero luego se enamoró de Irma Dorantes y la quiso mucho. Era simpaticísimo en su trato. A mí me decía que era su mamá en el cine, pero en la vida real me debe llamar mamacita. Lo más sorprendente de él era su forma de adaptarse a las circunstancias. En segundos podía adoptar una actitud dramática. Por ejemplo, en la película La Oveja Negra, en donde supuestamente yo tenía que morir, estaba sentada entre un par de haces, Fernando Soler y Pedro Infante, y por debajo de la cama me hacía cosquillas en los pies. No obstante que se trataba de una escena triste y debíamos estar concentrados, de pronto se escucharon en el set las palabras «Cámara, acción», y él cambió inmediatamente de un muchacho juguetón a un hombre angustiado. Derramó lágrimas sin necesidad de recurrir a la glicerina y resultó una gran escena. Yo estaba orgullosa de formar ese terceto y satisfecha de que nos felicitaran por haber logrado tan buena escena. Doy gracias a Dios por haber sido artista, pues la actuación nos brinda la oportunidad de continuar ese juego que empezamos de niños, cuando nos sentíamos doctores, madres o vampiresas, ladrones, bomberos o policías. Ya de actriz yo cambiaba de personalidad tan pronto me ponía la ropa del personaje que iba a encarnar, una mujer de hogar, obviamente no parece en escena, puede andar con tubos en la cabeza y en chanclas, pero una actriz se debe a un público que va a verla en vivo, en funciones de teatro o en recitales. Empezó el juego de la actuación y me acostumbré a cambiar de emociones y de matices, de transformaciones constantes que formaban un mosaico de la personalidad de cada uno de nosotros que trabajábamos en la escena. Fui mamá de Pedro Infante en las películas, en Martín Corona, Juan Carlos, mi hijo verdadero, aparece dando vida a este personaje pero de niño. Hay una toma en que se ven los ojos verdes impresionantes y Pedro siempre guasón me decía, ¿cómo me ponen a tu hijo cuando yo era niño? Van a decir que me eché a perder de grande. Él tenía una mente positiva y pienso que tienen suerte los que se van, pues encuentran la paz. Todos dejan de sufrir, el alma se transforma, sabe Dios qué nueva identidad toman. El público no se resigna a aceptar que perdió a Pedro. Lo quieren revivir, lo resucita y por ello surgen las historias de que todavía está en el mundo, que se practicó una cirugía plástica. Pedro fue un caso excepcional porque era auténtico. Jamás tuvo una vida de falsedad, ni como actor ni como persona. Atribuyó que llegó lejos porque reflejaba sinceridad en la pantalla. Hay otras estrellas, pero no serán veneradas como Infante. No se ha dado otro caso como el de él, que después de muerto sigue movilizando a las masas. Permanece vivo en el recuerdo de la gente, por eso no se resigna a darlo por muerto y asegura que lo ha visto en alguna parte. Era un actor nato, no tenía antecedentes de nada y su primer libreto lo aprendió de forma auditiva, ya que no sabía leer. Él vivía de sus personajes, tocó el violín como un maestro en la cinta biográfica de don Juventino Rosas, Sobre las olas, y fue el candoroso indio en Tizoc. No tenía que concentrarse, estaba seguro de lo que hacía. Por ejemplo, en la tercera palabra, cuando unos vivales querían despojarlo de sus bienes, aprovechando su ignorancia, se dirigió a los farsantes y les dijo con reproche, ¿por qué me enseñaron a leer? Su expresión era de odio, seguridad y fuerza. En la escena cuando abraza al torito, convierte su llanto en carcajada. Jamás capté en Pedro nada que le preocupara. No se limitaba en nada, todo le valía. Para él la vida era un regalo. Cuando sucedió el avionazo en el que iba acompañado de Lupita Torrentera, fue al teléfono, se sostuvo la masa encefálica, llamó a María Luisa León, su esposa, y le dijo, Lupita y yo estamos heridos. Lo internaron en la clínica y mientras lo estaban operando, yo le pedí a Dios que no muriera. Guardo muchos recuerdos de Pedro, como la ocasión en que fue de gira a Venezuela
y dos negras de servicio de una casa de gente rica le pidieron su autógrafo y le dijeron, con la esperanza de que ese gran artista fuera al cuarto que tenían en la residencia donde trabajaban: «Señor Infante, mañana tenemos el día libre y ya que va a estar aquí, ¿podría dedicarnos un momentito para comer con nosotras?». Él les contestó afirmativamente y las negras se pusieron felices. Fue la dueña de la casa quien los recibió. Le dijo que no esperaba tan grata visita, a lo que Pedro respondió: «Vengo a comer con sus sirvientas que me invitaron ayer». Entonces aparecieron las dos negras o mujeres de color. La señora rica se encargó de servirles a ellas y al actor. La señora Dalía Íñiguez nos relató la visita que realizó a Tequisquiapan, Querétaro. El Hotel Relox, donde se alojó, era administrado por tres hermanas, una de ellas, Cristina, que era una medium sumamente hábil para comunicarse con los muertos a través de la Ouija. Le ofreció sus servicios. He visto que se venden ouijas en diferentes establecimientos, por lo que pensaba que se trataba de una tablita sin trascendencia, aunque había escuchado versiones dramáticas o satánicas de ella, por lo que me abstuve a tocarla. En la sesión me mostré escéptica de las virtudes de dicho artefacto, pero había otras personas interesadas que hacían preguntas. Finalmente tocó mi turno. Se me ocurrió preguntar cuál era el sobrenombre que yo aplicaba a Pedro Infante. Yo lo llamaba Truán en forma cariñosa. Me refería a él de modo por su forma de ser en el set, bromista y travieso con todos, desde el director hasta los actores y el mozo. Antes de formular la pregunta, la escribí en un papel y la guardé en mi bolsa. Todavía siento escalofrío cuando Cristina empezó a mover la ouija y apareció la mencionada palabra Truán. Qué interesante, ¿no? Porque todo esto forma parte también del rompecabezas y de lo que se ha dicho de Pedro en su desaparición, de su primera etapa. Y esto sí, lo de la ouija, pues no sé qué, si la ouija sirve para comunicarse con las personas que no están aquí, y luego si Pedro estaba vivo, y hay otra incógnita más que hay que decirla. O sea, yo estoy leyendo lo que aquí dice, tampoco estoy afirmando que sea cierto o que no sea cierto. Yo únicamente estoy leyendo lo que esta artista comentó sobre sobre la experiencia con la ouija y de la palabra que él usaba y que le apareció. No sé exactamente si la ouija sirva para comunicarse con los seres de otro mundo o te responde cualquier palabra, así sea de una persona que esté viva o otra que ya se haya muerto. Pero bueno, no quiero entrar en polémica y hasta aquí este capítulo y muchas gracias por vernos. Mire, ya falta poquito para que concluyamos esto. Viene lo más interesante. Y así es que muchas gracias por vernos. Si les gusta el video, el canal, suscríbanse, Infante 777, y al otro canal de mi amigo Omar Pérez Salomón, que también tiene un gran contenido que, como les he comentado, está cambiando y está dando un giro sobre lo que fue Pedro en su segunda etapa, de los 70s hacia acá. Así que me despido y un saludo a todos los infantistas de Pedro Infante de la Historia Real en Facebook. No se olviden y muchas gracias.